Buen día, vamos a empezar ahora esta semana con el análisis de covarianza. El análisis de covarianza se usa en los diseños experimental y cuasi experimental. Y bueno, aquí nomás tenemos un recordatorio de lo que es un experimento. Tenemos una variable independiente, una variable dependiente, un grupo experimental, un grupo control y hay asignación aleatoria a los grupos experimental y control. Esto lo vimos la semana pasada, entonces bueno, nomás quiero recordarles. Aquí la asignación al grupo experimental y control, en este caso el experimental es el que se le aplica la variable independiente, la x. El grupo control es el que no se le aplica nada más. Entonces la asignación aquí es aleatoria. Y recuerdo lo que vimos la semana pasada, que cuando hay una asignación aleatoria a los grupos, se asigna totalmente al azar. Eso nos asegura equivalencia entre grupos. Quiere decir que podemos estar tranquilos que es muy probable de que los grupos sean equivalentes en cualquier variable, en las de interés, inclusive en otras variables que nosotros a lo mejor no estemos pensando. Entonces, por ejemplo, la variable de edad va a estar balanceada, no va a haber diferencia entre los grupos en cuestión de la media de edad, no va a haber diferencia en cuanto a niveles de inteligencia, en los dos grupos va a estar balanceado, o sea, gente muy inteligente, más o menos inteligente y poco inteligente. Va a estar balanceado los niveles de depresión, de ansiedad, vamos, cualquier tipo de variable que nosotros podamos pensar, si hacemos asignación aleatoria, podemos estar seguros de que hay equivalencia entre los dos grupos. Ya más a detalle pueden consultar el libro de Charish, Cook y Campbell, ahí donde explica este principio de equivalencia cuando tenemos asignación aleatoria. Sin embargo, cuando tenemos un diseño cuasi experimental, pues ya no tenemos asignación aleatoria, tenemos grupo experimental, grupo control, pero ya no tenemos asignación aleatoria a los grupos porque no se puede o porque no es ético. Vamos a decir que queremos saber si los niños que van a guardería son menos apegados a sus padres, a su mamá y a su papá, en diferencia a aquellos que se quedan en casa con la mamá o con el papá. Entonces, pues aquí no podemos hacer un experimento porque no podemos hacer asignación aleatoria, que un grupo de familias lleven a sus niños a la guardería y otros que se queden en casa, porque pues son distintas las realidades, las necesidades, las situaciones de cada familia. Entonces aquí lo que hacemos es buscamos a gente que lleve a sus niños, niñas a guardería y gente que deja a sus niños en casa, ya sea con la mamá o con el papá. Entonces vamos a decir que tenemos un diseño cuasi experimental, no hubo asignación aleatoria, pero tenemos este tipo de casos. Entonces, pues tenemos estos grupos donde tenemos un grupo experimental, niños que dejan en la guardería, grupo control, niños que se quedan en casa con alguno del papá o la mamá. Y en ese caso, al final, si encontramos diferencias, podemos decir, ya ven, es que el dejar a los niños en guardería hace que estén menos apegados a sus papás o hacen que estén más apegados a sus papás, dependiendo, ¿no? Pero alguien puede decir, bueno, es que esa posible diferencia que tú encuentras en tus resultados, como no hubo una asignación aleatoria, puede que se explique por diferencias previas. Como no hay asignación aleatoria, no podemos asegurar equivalencia entre los grupos, entonces pues esa diferencia puede estar desde antes. Entonces, en un diseño cuasi experimental, eso es una crítica válida y eso es algo que nos pueden decir y realmente no podemos controlarlo si no hay asignación aleatoria. Sin embargo, hay veces que podemos hacer ciertas cosas para controlar por posibles diferencias. Por ejemplo, ¿no? Si vamos a medir el apego en los niños, a lo mejor sería bueno medir el apego en los niños antes de que vayan a la guardería, o podríamos medir también el apego de los papás, o sea, qué tan apegados son los papás a sus familias en un pretest, ¿no? Y si hay una diferencia previa, eso está bien, si lo encontramos en estos análisis, porque entonces, aunque no haya asignación aleatoria y no aseguramos igualdad entre grupos o equivalencia entre grupos, sí podemos controlar estadísticamente por posibles diferencias. Entonces, por ejemplo, si nosotros identificamos que entre el grupo experimental y control en un cuasi experimento hay diferencias en algunas variables, como las variables dependientes que vamos a medir en el post-test o cualquier otra variable psicológica que a lo mejor nosotros podamos encontrar, como niveles de agresividad, como niveles de sociabilidad,
como nivel educativo de los padres, como la edad de los participantes o de los padres, años de casados, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos medir en el pretest si hay posibles diferencias y en aquellas variables en las que sí haya diferencias, pues entonces eso podría explicar el resultado final. Pero si esas posibles diferencias, esas diferencias que encontremos en el pretest, las podemos controlar estadísticamente, entonces al obtener los resultados podemos decir, no, miren, si había diferencia en esta variable, había diferencia en los niveles de sociabilidad antes de empezar el experimento, el cuasi experimento, pero como encontramos que hay diferencias, entonces controlamos estadísticamente por esta diferencia para que no afectara los resultados. Y se puede hacer eso. ¿Cómo se hace? En un análisis estadístico similar al análisis de varianza a la ANOVA, nomás que lo llamamos análisis de covarianza. Y el análisis de covarianza metemos esas variables donde sabemos nosotros que hay diferencias entre los grupos, sobre todo diferencias previas a una intervención o diferencias nomás entre grupos, dependiendo del estudio que estemos haciendo, ¿eh? Y esas diferencias entre grupos las podemos controlar estadísticamente en un análisis de covarianza considerándolas como covariables. Entonces, si hay diferencia en edad, si hay diferencia en sexo, si hay diferencia en cualquiera de estas variables, podemos nosotros meterlas como covariables, y si las metemos como covariables en un análisis de covarianza, un ANCOVA, entonces podemos controlar estadísticamente por esas diferencias. Entonces, si tenemos un diseño cuasi experimental porque no podemos hacer asignación aleatoria o no nos permiten hacer asignación aleatoria, podemos pensar en qué variables pudieran afectar los resultados y medirlas en el pretest antes de la intervención, medirla, y si vemos diferencia entre los grupos, entonces podemos controlar estadísticamente metiendo estas variables como covariables en un análisis de covarianza. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, un análisis de covarianza. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es trabajar con una base de datos que ya hemos trabajado anteriormente. Es esta, ¿no? De ciudad. Vamos a comparar ciudades y vamos a comparar los niveles de actividad física. Para propósitos del ejemplo, nomás vamos a comparar dos ciudades. De hecho, esta base de datos en la que vamos a trabajar se llama explicación ANCOVA ciudades y MET. Entonces le puse ANCOVA porque aquí tenemos solamente dos grupos, dos ciudades. Si nos vamos aquí a ciudad, pues entonces vemos que está Toluca y Paraná. Entonces vamos a comparar Toluca y Paraná y vamos a ver si hay una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Sin embargo, siempre es bueno medir posibles diferencias en las variables sociodemográficas. Y si hay alguna diferencia en las variables sociodemográficas entre los grupos que estamos comparando, los podemos meter como covariables y controlar estadísticamente para que estas diferencias en características sociodemográficas no afecten los resultados que queramos hacer o las comparaciones entre grupos. Entonces, en este ejemplo, antes de empezar a comparar las dos ciudades, Toluca y Paraná, en cuanto a la actividad física, medida de actividad física, vamos a ver si hay diferencia en una de las variables sociodemográficas, que es la edad. Entonces, bueno, aquí antes de empezar lo que voy a hacer es, voy a ver si hay diferencia en cuanto a los niveles de edad entre Paraná y Toluca. Entonces vamos a hacer una prueba T. Esa prueba T pues es muy sencilla de hacer, ya lo hemos hecho antes. Nos vamos a analizar, nos vamos a comparar medias y nos vamos a prueba T para muestras independientes. Ahí en prueba T para muestras independientes, bueno, seleccionamos edad como variable dependiente, porque la que vamos a ver si hay diferencia, y ciudad la vamos a meter aquí en variable de agrupación. En este caso, pues yo llamé 1 y 2, 1 es Toluca, 2 es Paraná, le pongo ahí 1 y 2, le doy continuar y luego le doy aceptar. Una vez que le doy aceptar, me va a salir el resultado de la prueba T. Entonces fíjense qué interesante, esto no lo habíamos visto en ejemplos anteriores, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a ver. La gente de Toluca, que son 165 participantes, la media de edad es de 24.00, desviación estándar 12.36. Y cuando comparamos la media de Paraná, que son 196 participantes, la media es de 40.99, casi 41 años.
Se fijan, la diferencia de medias es muy grande en la muestra. Vamos a ver si esta diferencia es estadísticamente significativa. Si nos vamos aquí, ¿verdad?, la prueba T, pues nos damos cuenta que la diferencia es estadísticamente significativa. O sea, quiere decir que si existe una diferencia previa, una diferencia en esta variable sociodemográfica de edad, donde claramente Paraná es más grande, la población es más grande, la muestra es más grande que la de Toluca. Entonces aquí alguien puede decir, o sea, y este es un diseño cuasi experimental, porque no asignamos aleatoriamente a la gente que viviera en Toluca o en Paraná. O sea, simple y sencillamente fuimos a Toluca y obtuvimos una muestra, fuimos a Paraná y obtuvimos una muestra y no hubo asignación aleatoria. Entonces esta variable independiente es cuasi experimental. Entonces, en este ejemplo, si encontramos diferencias, alguien válidamente puede decir, a lo mejor las diferencias que encontraste se debe a que en Paraná la gente es más grande que en Toluca. De hecho, ahorita vamos a ver que sí, o sea, la gente de Toluca reporta más actividad física que la gente de Paraná. Entonces alguien puede decir, bueno, y esta diferencia que encontramos se puede ver precisamente a la diferencia de edades. Y sí, o sea, es un argumento válido. Pero bueno, vamos entonces, si sabemos que hay una diferencia en cuanto a las edades, entonces podemos controlar estadísticamente por esta diferencia de edades en un análisis de covarianza. Entonces, bueno, aquí nosotros podemos escribir, ¿verdad? Aquí podemos decir, aquí voy a escribir, existe una diferencia estadísticamente significativa entre Toluca y Paraná en relación a la edad. Lo voy a hacer más grande, ¿no? Entonces ahí voy a poner el valor de la T, ¿verdad? T grados de libertad es igual a, bueno, no, lo voy a, para que quede todo junto, lo voy a dejar sin espacios. Entonces, el valor de la prueba T son 359 grados de libertad. 359 grados de libertad. 359 grados de libertad. Y luego la T es igual a menos 12.12 o menos 12.13 si redondeamos. Se puede tener una prueba T negativa, menos 12.13 si redondeamos, coma P, vamos a ver la P. La P es 0.000, quiere decir que la P es menor de 0.001, P, perdón, menor a 0.001, ¿verdad? En donde la muestra, la muestra de Toluca tiene una media de edad más baja. Y aquí lo puedo reportar. La media es de Toluca 24.00, desviación estándar es igual a 12.36, que la muestra de Paraná. Y aquí le pongo la media es de 40.99. 40.99, desviación estándar es igual a 13.97 si redondeamos, 13.97. 13.97, ahí está. Entonces aquí ya estamos diciendo pues que sí hay una diferencia. Entonces esta diferencia que encontramos en cuestión a la edad puede afectar los resultados en diferencia de actividad física. Obvio es que la energía de un grupo joven que tiene una media de 24 años, pues puede que sean más activos que la gente que tenga 41 años. Entonces es válido meter la edad como covariable porque hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces podemos analizar varias variables antes de aplicar el análisis estadístico para ver si esas diferencias previas entre los grupos existen, y si existen podemos meterlas como covariables. O sea, todo esto
Si lo conocemos, lo podemos controlar estadísticamente en un análisis de covarianza metiendo estas variables como covariables, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, bueno, vamos a hacer un análisis de covarianza. A nosotros lo que nos interesa saber es si hay diferencia entre Toluca y Paraná en la ciudad en torno al MET, a la medida de actividad física. Entonces, bueno, aquí fíjense cómo se hace un análisis de covarianza. De hecho, es muy sencillo, es como una ANOVA que hicimos la semana pasada. Nos vamos a ir a analizar, nos vamos a ir a modelo lineal general y a univariante. Ahí es a donde nos vamos a ir. Analizar, modelo lineal general y univariante. Una vez que nos vamos a univariante, vamos a llevar aquí donde dice variable dependiente, nuestra variable dependiente, que es la medida de actividad física. Y luego en factores fijos nuestra variable independiente, la de la ciudad. Entonces aquí selecciono ciudad, me la llevo ahí. Y luego miren, aquí está este espacio de covariables. Entonces ahí en covariables me voy a llevar la edad porque sé que hay diferencia entre los grupos y quiero controlar estadísticamente por esta variable, la variable de edad. Entonces, bueno, aquí pues puedo hacer los gráficos, ¿verdad? Ir a gráficos, selecciono ciudad y luego le doy a añadir, ¿verdad? Si quiero ir a una gráfica, le doy continuar. Y luego me voy a opciones. En opciones, pues selecciono estadísticos descriptivos. También puedo seleccionar estimaciones del tamaño de efecto que ya hemos hablado un poco en la semana pasada. Aquí nos va a dar la eta cuadrada del parcial, que es similar a epsilon cuadrado o a la r cuadrada, que básicamente nos dice qué tanto la variable independiente explica la varianza de la variable dependiente, ¿verdad? Pero bueno, aunque vamos a calcular el otro tamaño de efecto, que es la de Cohen, lo podemos incluir aquí. Entonces, bueno, ahí vamos a ponerlo y ya, es todo lo que necesitamos hacer. Le voy a dar a aceptar. Y entonces aquí me dice, de Toluca son 128 participantes, Paraná 170. Y luego me dice que la media de Toluca es 6.142 unidades MET, así se mide la variable. Y en Paraná son 1.603 unidades de actividad física o unidades MET. Claramente Toluca tiene más actividad física que Paraná. La pregunta es, bueno, pero esta diferencia será por las ciudades distintas o porque la muestra en Toluca era más joven que la de Paraná, o sea, 24 versus casi 41. Entonces, bueno, por eso hacemos el análisis de covarianza, porque entonces aquí ya en el análisis de covarianza, fíjense, aquí se mete la edad como covariable, pero sin embargo, la variable que nos interesa, la línea, es la que lleva el nombre de la variable independiente, o sea, ciudad. Ciudad aquí me dice que es grado de libertad, la F, el valor de F de Fisher es 34.05 si redondeamos, y es estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que encontramos diferencia en edad, esta variable independiente, aún controlando con edad, la diferencia sigue siendo estadísticamente significativa, porque la P es menor de 0.05, es 0.000 y algo, ¿no? O sea, menor de 0.001. La eta cuadrada del parcial, que se interpreta como epsilon al cuadrado, nos dice que la ciudad explica el 10.3%, multiplicamos este valor por 100. Entonces, el eta cuadrado parcial o parcial al cuadrado nos dice que la variable de ciudad explica el 10.3% de la varianza de la actividad física. O sea, el pertenecer a alguna ciudad de estas explica el 10.3% de las diferencias o distintos niveles de actividad física, ¿no? El otro casi 90%, el otro 89.7% lo explica otras variables que no incluimos en este modelo, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tamaño de efecto que nosotros medimos. Aquí lo que nos interesa es esta, y a pesar de que estamos controlando por la edad, la diferencia sigue siendo estadísticamente significativa, como lo viene aquí. Entonces, fíjense bien, aquí la F de este modelo, bueno, primero puedo poner el grupo de Toluca y luego Paraná. Entonces aquí voy a reportar, o puedo reportar lo que viene siendo el tamaño de la muestra, la media y la desviación estándar. Igual y puedo hacer esto mismo con Paraná. Nomás le voy a dar aquí copy paste para tenerlo. Entonces aquí ya me voy a Toluca, son 128 participantes. Entonces aquí me voy a Toluca, 128 participantes. Y la media
es 6.142.20 si redondeamos. 6.142.20, 6.142, acá, 6.142.20. Y la desviación estándar es 7.947.84 si redondeamos. 79.47.84. 79.47.84. 7.947.84, que es aquí. Y luego Paraná son 170 participantes. Aquí voy a poner 170 participantes. La media de edad es de 1603.95, 1603.45, perdón, .95. Y la desviación estándar es de 1879.27 si redondeamos. Entonces ahí están las medias. Ahora, el análisis de varianza o el análisis de covarianza es de F igual a, perdón, F de grados de libertad. Ciudad, los grados de libertad es 1 y los del error es 295, entonces 1,295. 1,295. Esta es la notación que usamos para reportar la F. Y luego el valor de F de la ANCOVA es 34.05 si redondeamos. 34.05, la P es menor de 0.001. Porque aquí está, 0.001 menor. Ahora, aquí está, Toluca claramente tiene una media más alta que Paraná, Argentina. Aquí podemos ver la diferencia. Y bueno, ya después podemos calcular la D de Cohen. De hecho, vamos a calcular de una vez la D de Cohen, que la tenemos aquí. Entonces vamos a decir que en Toluca la media es de 6.142.20. Desviación estándar es 7.947.84. La N es 128 participantes. De Paraná la media es 1.603.95. La desviación estándar es 1.879.27 y la N es 170. Le damos Enter y la D de Cohen es 1.01. Aquí están las referencias de Cohen. 0.80 o más es grande, entonces 1.01 es una diferencia grande. Entonces aquí D igual a 1.01. O sea, lo que indica una diferencia no solamente estadísticamente significativa entre Toluca y Paraná, sino también esta diferencia es una diferencia grave. Ahora aquí quiero mencionar que si hacemos este análisis, nomás para que ustedes vean, si hacemos el mismo análisis sin la covariable, aquí, o sea, nomás, esto no lo tienen que hacer ustedes, nomás yo lo voy a hacer para propósitos del ejemplo, ¿eh? Le quito la covariable y no solamente dejo variable independiente y dependiente. Fíjense aquí cómo cambian los valores de la F. Miren, aquí la F de la ciudad es 51.08, cuando en la covariable no es 51, es 34.05. Entonces sí hay diferencia en cuanto al valor de la F de Fisher cuando hago este análisis de covarianza. Nomás para que ustedes vean que sí afecten el resultado. Bueno, entonces aquí ya nomás escribimos la conclusión que ya más o menos prescribí aquí en este tipo de formato, ¿no? Entonces analizó una prueba T entre los grupos 1 y grupo 2. Aquí voy a poner entre las ciudades de Toluca y Paraná, para ver si había una diferencia estadísticamente significativa en la variable de edad. De la que vimos, ¿verdad? Se encontró que Toluca tenía una media de edad más baja en comparación a Paraná. Aquí pues no
no necesitamos poner aquí en la explicación las medias, ¿eh? Y esta diferencia fue estadísticamente significativa con T. Y luego voy a ver los grados de libertad. ¿Se acuerdan? Aquí lo puse. De hecho, esto lo puedo copiar aquí, ¿no? Va a poner este valor de la T. Entonces aquí nomás lo arrastro y me lo traigo para acá. Bueno, T de 359 grados de libertad igual a menos 12.13, P menor de 0.001. O sea, aquí nomás estoy diciendo que hay una diferencia en las ciudades en cuanto a nivel sociodemográfica de edad. Si tuviéramos otras variables en las cuales hubiera una diferencia estadísticamente significativa, nomás ahí en la sección de covariables pues metemos edad, metemos, no sé, sexo, puede ser también. Si la variable es dicótoma la podemos meter ahí, sexo, si es cuántos años tienen el trabajo, cuántos años tienen la escuela, nivel socioeconómico, si aplicamos una escala numérica, o sea, todas estas cosas podemos meterlas dentro de la covariable, o sea, puede ser más de una variable covariable, más de una covariable, como en este caso nomás es una, entonces por eso nos metemos una. Bueno, por esta razón se hizo un análisis de covarianza en donde la covariable fue edad, la variable independiente fue ciudad y la variable dependiente fue, voy a poner aquí, nivel de actividad física. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa en el ANCOVA y luego ya nomás pongo la F. Aquí las tengo, entonces aquí nomás voy a copiarlas. Entonces aquí me voy. Y bueno, F de 1,295 grados de libertad igual a 34.05, P menor a 0.001. Si nos vamos aquí a la tabla del análisis de covarianza, pues es esto que tenemos aquí, ¿no? Ahí está, estos valores, ¿verdad? Ok, muy bien. En donde el grupo de Toluca, o en donde, voy a poner aquí, en donde la ciudad de Toluca reportó una media de actividad física más alta, y luego aquí voy a poner la media y la desviación estándar. Aquí están las medias. Lo voy a copiar porque son números muy grandes. Entonces aquí nomás lo voy a copiar eso, ¿eh? La media es de 6.142.20, desviación estándar 7.947.84, que la ciudad de Paraná. Y lo igual, me voy y copio aquí la media de desviación estándar, porque son números bien más grandes, entonces para tenerlos ahí de bola. Y luego aquí, ¿verdad? Entonces bueno, ahí está. Y luego se calculó el tamaño de efecto y se obtuvo una D. Aquí sí me acuerdo, es 1.01, que es la que está aquí arriba. D igual a 1.01. Lo que nos indica que la diferencia entre los dos grupos es grande. Y ya, eso es lo que tendríamos que escribir. Entonces aquí existe una diferencia previa en la variable sociodemográfica de edad, pero también podemos analizar cualquier otra variable en donde nosotros pensemos que pueda haber una diferencia para poder controlar estadísticamente por ella. Si hubiéramos hecho el análisis de edad y no hubiera salido estadísticamente significativa la diferencia, entonces no hay necesidad de meterla como covariable porque sabemos que no hay diferencia significativa entre los grupos. Solamente metemos las covariables cuando estas variables son estadísticamente significativas entre los dos grupos. Entonces no siempre vamos a meter todas las covariables, solamente en aquellas que nosotros sepamos que son estadísticamente significativas. Bueno, entonces nomás para resumir, se analizó una prueba T entre las ciudades de Toluca y Paraná
para ver si había una diferencia estadísticamente significativa en la variable sociodemográfico, en la variable de edad. Se encontró que Toluca tenía una media de edad más baja en comparación a Paraná, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. O sea, quiere decir que esta diferencia la encontraríamos en la población. T de 359 grados de libertad es igual a menos 12.13, que puede ser negativa la prueba T, coma, la significancia de la P es menor de 0.001. Por esta razón se hizo un análisis de covarianza en donde la covariable fue la edad. Acuérdense, para controlar estadísticamente por esta diferencia entre los grupos, y podemos poner más de una. La variable independiente fue ciudad, la variable dependiente fue el nivel de actividad física. Fue el nivel de actividad física. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa en el ANCOVA, que es el análisis de covarianza. F de 1,292 grados de libertad es igual a 34.05, P menor de 0.001, en donde la ciudad de Toluca reportó una media de actividad física más alta. Está la media 6.142.20, desviación estándar 7.947.84, que la ciudad de Paraná, donde la media es 1.603.95 y la desviación estándar es 1.879.27. Se calculó el tamaño de efecto y se obtuvo una D igual a 1.01, lo que nos indica que la diferencia entre los dos grupos es grande. A pesar de que hay diferencias en la edad entre Paraná y Toluca, de todos modos, al controlar estadísticamente por esta diferencia de la edad, de todos modos, aún así, encontramos que la diferencia entre las dos ciudades era una diferencia estadísticamente significativa en el nivel de actividad física, aún controlando por la edad. Ahora, este es un diseño casi experimental. Aquí la desventaja es que pueden haber otras variables en donde hay una diferencia que inclusive nosotros ni nos imaginemos que pueden afectar los resultados. Entonces, si no las medimos, si no las controlamos estadísticamente, pues eso puede explicar la diferencia, ¿verdad? Por eso es mejor un diseño experimental que un cuasi experimental, porque en el experimental, al hacer asignación aleatoria, hay equivalencia de grupos, ¿verdad? Y aquí en un diseño cuasi experimental, por más que quieras controlar por todas las variables que quieras, siempre se te puede escapar alguna que también puede explicar los resultados, ¿verdad? Pero bueno, hacemos lo mejor que se puede y controlamos por aquello que sabemos que sí puede afectar. Y bueno, de todos modos, al concluir, pues somos cuidadosos en no inferir causalidad, simple y sencillamente decir que es muy probable que esta diferencia se siga presentando en otras poblaciones, en otros tiempos, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es lo que viene siendo el análisis de covarianza, el cual usamos cuando vemos que hay diferencia entre los grupos previas al estudio. Simple y sencillamente hay diferencias entre los grupos que van más allá de nuestra variable dependiente, y entonces pues podemos controlar estadísticamente con ellas a través del análisis de covarianza, metiendo estas variables como covariables. Pero esto es para cuando hablamos de comparación de grupos. Esto es cierto cuando hablamos de comparación de grupos. Ya en los diseños correlacionales también vamos a poder controlar por estas variables o diferencias, pero pues eso ya lo vamos a ver cuando nos toque ver esos análisis. ¿Okay? De todos modos, cualquier duda o pregunta pueden contactarme con toda confianza y pues muchas gracias.